nuevo a Dibrujadas. Estamos empezando un nuevo año y os traemos algo especial en Dibrujadas para que nos conozcáis un poco más. Os traemos diferentes preguntas y respuestas que nos dejasteis por Instagram y otras redes sociales. Así que vamos con ello. La primera pregunta es: ¿cuáles son los roles dentro de Dibrujadas? Muy bien, pues mira, los roles dentro de Dibrujadas está, por un lado, Héctor, que se encarga de toda la parte música, textos, tiene ideazos, es una parte creativa fundamental. Y después estamos C y yo. C organiza, también coordina los textos de los programas, se encarga sobre todo también de hablar con las invitadas, y yo hago más la parte gráfica, edito los Instagram TV, las carátulas de los programas, cositas así. No sé si me queda algo. No, creo que ya está. Que Héctor también ha hecho todas las musiquitas que hay en el programa y las que vendrán son obra de él. Y creo que ya está. Luego la edición del podcast entero es a medias porque nos la partimos tú y yo. Sí, claro, tú haces más la parte YouTube, el audio, y yo luego me encargo de la parte que Las vemos redes en sociales. Instagram. Sí, y creo que ya. Sí, ahora creo que sí. La siguiente pregunta es: ¿qué esperáis del programa? Yo creo que del programa esperamos crear una comunidad sana, en el sentido de que quien venga al programa, la artista invitada que venga al programa, se sienta a gusto y que le atribuya algo, aunque sea un buen rato y aunque sea estar tranquila de que no está sola. Y después que quien nos vea, pues pueda ver que dentro del mundillo, que al principio parece un poco me van a comer, no es tanto. Sí, yo lo mismo, la verdad. Me gusta mucho que con todas las invitadas luego seguimos teniendo trato, y como que se va formando una red. Y también, pues eso, ayudar a las personas que nos ven, motivarlas, y que se sientan un poco arropadas por lo que estamos haciendo. Sí. Es una familia como de brujadas. Tal cual. La siguiente pregunta es: ¿qué te inspira más de lo que ves? O sea, ¿qué te inspira más? ¿Lo que ves alrededor o lo que sueles sentir? Los sentimientos. Yo creo que depende de la época, pero en general lo que siento cuando hago algo que nace de un sentimiento funciona muchísimo mejor que a lo mejor una anécdota o algo que pueda ver. O sea, igual si alguien no se dedica a esto le cuesta un poco entender la diferencia, ¿no? Pero yo creo que todo lo que se hace con sentimiento tiene mucha más potencia y llega mucho mejor también después al espectador. Completamente. Por ejemplo, hay muchas ilustraciones que nos ha pasado a ambas, porque lo hemos hablado, Mm. de diferentes anécdotas que han funcionado porque son cómicas y la gente le gusta, el humor siempre va bien, Sí, pero que cuando haces una ilustración que es porque lo has sentido, necesitabas hacerla más por ti, de necesito expresar esto, aunque la ilustración no esté acabada tan bien como te gustaría, tiene Mm. muchísimo más alcance. Sí. Es que yo creo que a veces también eso, cuando lo hablábamos con Campo de Fresas, de hago una ilustración que a mí no, que me parece mala, que me parece que no va a tener alcance, y a lo mejor lo tiene muchísimo más. A veces viene dado por esto, ¿no? Porque hacemos algo que con sentimiento, que sentimos, que a lo mejor nos hemos expuesto demasiado y por eso tampoco estamos del todo conformes con mostrar esa parte de nosotras, y la ilustración no termina de gustarnos mucho, pero al público le llega y le encanta. Completamente de acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿cuál y cómo es tu proceso? O sea, proceso creativo, imagino, Sí, ¿no?
¿Qué será? A ver, yo creo que el proceso creativo es algo que fluctúa mucho, depende de épocas Mm, y de estado de ánimo. Por ejemplo, yo actualmente estoy de exámenes y el proceso creativo es un poco locura, mm. porque actualmente no me despego de un trozo de papel o de una pantalla, ya sea por trabajos de clase o ya sea porque me ha venido a la cabeza una idea para una viñeta, voy a apuntarlo en un post-it aunque sea y luego ya me lo haré bien. Que no tengo tiempo ahora, pero ya lo haré. Sí, o sea, es que es eso, ¿no? Fluctúa mucho, depende de la época, ya sea pues a nivel personal, laboral, bueno, eso, estudios, ¿no? Que lo encajo también como en ese grupo de trabajos y tal. Y al Sí, final depende, varía muchísimo. Pero en una época en la que estamos tranquilas y no tenemos estrés excesivo ni nada, el proceso creativo es básicamente absorber información y luego volcarla, sí, yo creo transformarla. que es, por ejemplo, depende de época, te nutres más de unas cosas u otras, ya sea Mm, series o películas por planos, colores, temas, o libros, o empezar a ver ilustradores también nutre muchísimo. sí, 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 sí. Estar viendo ilustradores y decir, ay, mira, este ha hecho esto, ¿y cómo lo ha resuelto? Pues voy a intentarlo. Pues a ver, esto lo puedo resolver de esta forma. Es prueba y error Sí. y no tener miedo de tirar bocetos a la basura. O Uf, bocetos que se queden en el tintero y ya los volveré a coger en 3 meses, que a lo mejor me sale sí. algo mejor. A mí hace poco me preguntaron en el reto este, le pongo una foto, ¿no? Que enseñara trabajos que descarto. Mi problema es que normalmente cuando descarto un trabajo lo borro. Y está muy mal por mi parte, Sí, porque igual si lo retomo en un tiempo, me gusta. Y tenía solo dos bocetos que no los había borrado y que están ahí. De hecho, el que mostré gustó muchísimo y la gente quiere verlo terminado. Pero bueno, así como anécdota. conclusión, no borréis bocetos. Sí, 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 sí. Ni los tiréis a la basura. Yo recomiendo, si lo hacéis a mano, meterlos dentro de una carpeta, caja o lo que sea y retomarlos con el tiempo. Siempre, siempre. Incluso los dibujos de cuando estás empezando o de la infancia, que les puedes dar un nuevo aire cuando perfecciones un poco la técnica. Sí. Y si estáis en digital y, por ejemplo, estáis en Procreate y os agobiáis porque entráis a la carpeta y veis que hay muchísimas cosas, crear una carpeta de bocetos o descartes. Entonces los movéis y entonces tenéis como todas las ilustraciones buenas en el sentido que las habéis acabado y toda otra Claro, de bocetos. Así no os agobiáis de ver tanta cosa, mm, pero no la habéis tirado. es muy buen consejo ese, porque yo en Procreate borraba siempre, siempre. Me deshacía del papel. Y mal, mal por mi parte, la verdad. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo empezamos en este mundillo? Pues en mi caso, yo empecé porque gané un concursillo de Editorial Chocolate para hacer una portada. Y ya desde el primer momento me pidieron factura. Entonces fue como, vale, o sea, así de pleno, ¿no? En el mundo laboral. Mi primer trabajo me piden factura, ya me tengo que meter en la oscuridad. Y poco después de eso me motivó bastante y empecé a subir ya cosas a Instagram y no tardé mucho en crecer. Era otra época en Instagram también, eso es cierto. No tardé mucho en crecer y ya empecé a recibir trabajos y yo empecé así. Yo empecé por insistencia de esta señorita de aquí y de Héctor, porque realicé un curso de webcomic, de arte con M, y pues empecé a hablar con Ara por un concurso suyo y dije, y tenía a ella insistiéndome de que probara suerte y a Héctor también, y me motivé en febrero de 2020 a publicarlo. Y poco a poco, pues mira, en menos de un año estamos haciendo un podcast. Oye, que no está nada mal, ¿eh?
Sí, el destino. Yo digo que fue el destino. Todo O lo que o la pasó. locura. También. Fuimos a dar dos locas. La siguiente pregunta es, ¿cuántas horas dedicas a dibujar? Yo es que como no creo que pueda contabilizarlas actualmente, porque si junto todas, o sea, estudios, dibujo, preparar cosas, creo que estoy mucho parte del día dibujando, por no decir casi toda. Claro, Porque que ya dibujas para una cosa, pues ahora estoy haciendo otra cosa, ahora tengo que hacer algo para clase, pues voy a preparar esta ilustración. O sea, claro, es que cuando estudias algo creativo te pasas prácticamente todo el día dibujando, aunque sea haciendo bocetos, sí. te pasas todo el día dibujando. En mi caso, alrededor de 6 horas al día. No todas seguidas, pero bueno, tengo contabilizado unas 6. A lo mejor en época muy de mucho trabajo más. ¿Has Pero tenido bueno, épocas? tuve épocas duras. Ahora mismo tengo una época un poco tranquila, esperemos que dure. Y sobre 6, pero también es cierto que igual de esas 6, la mitad son bocetos, o sea, no es realizar ilustraciones finales todo el rato. O sea, así, más o menos, más o menos. Todo esto aclarar que tú puedes estar dibujando 3, 6 horas, pero a lo mejor solo sacar una ilustración acabada, porque antes hay un proceso de investigación, de bocetaje, de prueba, error, colores. Entonces, que tampoco os frustréis y penséis, están 6 horas dibujando y van a sacar. Claro, No, no. Son 6 horas dibujando, pero a veces acabas el día y te sientes súper realizada y otros días acabas que el día y no. dices, llevo trabajando aquí 10, 8, depende del día, un montón de horas y no he sacado nada, ¿sabes? Y esos días te sientes muy mal contigo, o sea, yo al menos. Sí, sí. Pero es que es eso, hay mucho trabajo previo, investigación, bocetaje, inspiración, que a veces no te sale nada, muchas cosas, o sea, no es solo dibujar y que ya salga todo ahí bonito y precioso. En relación a esto, hay otra pregunta que es, ¿qué nos mueve para, o sea, con qué propósito dibujamos? Uf, esta pregunta es muy difícil. Porque, o sea, yo creo que lo hago porque me gusta mucho esto, ¿no? Pero no tengo nada racional ni un propósito fijo, ¿no? A veces es como, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no me meto a un trabajo convencional, una empresa que me pague un sueldo y ya está, ¿sabes? No sé, pero yo creo que el motivo por el que dibujo es porque me gusta, sin más. O sea, que no tengo nada más profundo más allá de eso, creo. Yo creo que esto también influye como que, por ejemplo, en mi caso, la ilustración es algo que me ha acompañado consciente o inconscientemente toda la vida. Y es algo que siempre está. Entonces, como hacerlo más formal, más visible, es como que cuando van saliendo las cosas te sientes muy bien. Por ejemplo, Mm, nosotras dos, cuando acabamos de grabar los programas, que no es ilustración, pero está ligado porque por todo sí, lo que ha venido. Cuando acabamos de grabar los programas nos sentimos súper bien, que muchas veces lo hablamos y es un subidón de sí. adrenalina, de autoestima. Entonces creo que va ligada a esa euforia, a esa sensación de bienestar. Puede ser, o sea, sí, realmente es así. Claro, no lo había pensado ahora, pero es verdad. Cada vez que sacas un trabajo adelante, cada vez que vas cumpliendo pequeños objetivos, te sientes muy bien. Y dejar de recibir ese sentimiento, aunque muchas veces también es todo lo contrario, te sientes mal, te sientes frustrado, ¿no? O sea, es un poco como una droga, a ver, yo creo en Sí, ciertos aspectos, porque yo creo que si no, no habría tanta gente dedicándose a esto, porque parece muy bonito, está muy idealizado, pero pero no no. lo es, no lo es. O Así que sea, yo creo que este tiene mucho que mundo, ver con eso. este mundo tiene, igual que todo el mundo del arte, músicos, compositores, tiene una parte oscura y el mundillo puede ser muy cruel. Sí,
Sí, Es no, cierto que hay mucha gente muy buena y gente que ayuda muchísimo y es increíble. Yo, por ejemplo, este año te conocíamos a ti, he conocido a Patti Poza, he conocido a Campo de Fresas, Mary Chey, Andy, y es genial, claro. pero también hay mucha negatividad y mucha Sí, crueldad. sí, a ver, hay, claro, como todo en la vida, sí que te puedes encontrar con gente que no te eche un cable, que sea negativo, que tengas... Pero bueno, yo este año también he conocido a muchísimas más ilustradoras, pero muchísimas. Y yo la verdad es que siento mucho apoyo por parte de compañeras de profesión en ese aspecto. Y así que bueno, no sé. Es un mundo difícil, pero a veces también son fantasmas propios más que cosas Sí. externas. Y el síndrome del impostor, muchísimo. Sí, muchísimo. Ese lo sufrimos mucho. A mí, de hecho, yo lo sufro bastante, hasta el punto de que a lo mejor termino un trabajo que me han encargado y tardo 2 o 3 días en enviárselo porque no, como que no lo veo, no lo veo. De repente digo, pero menuda basura que he hecho. Luego lo envío y a la persona le encanta. Pero yo estoy ahí como 2 días con el trabajo terminado, esperando en plan, ¿cómo le voy a enviar esto? Pero luego, claro, a la persona le encanta. A veces hay que luchar contra el síndrome del impostor. Sí, pero eso ya da para mucho en sí mismo. Sí. La siguiente pregunta es, si no me equivoco, ¿cómo se consigue un estilo propio? Sí. Y a ver, yo creo que la mejor forma es dejar de buscar el estilo propio. Me explico. Puede ser. Me explico. Eh, en mi caso, el estilo Pluffy, por así decirlo, surgió un día hablando en el burger, que es cuando menos te lo esperas. Mm, Y yo llevo muchos años dibujando, siempre sabes, vas viendo, pues me gusta más esto, o me siento más cómoda dibujando cuerpos no convencionales, me siento más cómoda dibujando caricaturas, no me gusta el realismo. Tú vas viendo cosas que te va a hacer sentir más cómoda o menos. Pero por mucho que tengas un estilo, por ejemplo, yo tengo el estilo Pluffy, lo defino así, pero no dejo de dibujar cualquier otro estilo. ¿Por qué? Porque todo lo que dibujes al final te comporta o te repercute en los estilos. Entonces yo creo que el mejor consejo es dibuja, ujú. dibuja mucho, nútrete de no solo un estilo, porque, por ejemplo, si quieres dibujar realista, no solo te nutras de realismo, nútrete de anime, nútrete de Mm, caricaturas, de todo, y haz sí, tu estilo, pero a base de dibujos, influencias, y todo surge. sí, es que yo creo que es eso, todo surge al final. Puedes intentar forzarlo, pero si lo fuerzas mucho, también caes en el riesgo de copiar y parecerte mucho a otra persona. Entonces, yo creo que hay que dejar que surja, pero practicando mucho. Básicamente, lo que tú decías es que no tengo nada más que añadir. En relación con esto, la siguiente pregunta es, ¿cómo defines tu marca de caricatura? O sea, tu personaje. ¿Cómo define mi marca de caricatura? O sea, ¿en qué sentido será esta pregunta? De cómo creaste, o sea, cómo sabías que tu estilo de personaje ya Ujú. estaba conseguido, ya sabías que ibas a hacerlo de este estilo, tu estilo actual. Pues a mí me pasó algo, o sea, fue un sentimiento. Me pasó algo muy curioso de repente cuando mi persona, o sea, yo empecé a dibujarme a mí misma en modo caricatura en la universidad, ¿no? Pero pasó un proceso muy largo hasta que mi personaje dejó de parecer como los Simpsons de los primeros capítulos, ¿sabes? Pasó un proceso largo hasta que mi personaje tenía cierta consistencia y cuando estaba tal y como yo lo quería, lo supe. O sea, fue un sentimiento como si ese personaje hubiera estado dentro de mí toda la vida y de repente lo había conseguido plasmar en el papel. O sea, yo lo sentía así, ¿sabes? Igual alguien nos está escuchando que es muy escéptico en cuanto a sentimientos o cosas así y dice, ah, menuda tontería.
Pero yo es realmente como lo sentí, como a mí me llegó esa sensación de yo este personaje lo conozco, o sea, es como que llevaba en mí siempre y de repente lo plasmé. Fue así. Yo en mi caso, pues fue parecido, como he dicho antes, fue cuando dibujando en una servilleta del burger me vino una idea y me pareció graciosa y es como, quiero trabajar más en esto. Y ahora he llegado a un punto que según evoluciono yo, evoluciona el personaje visualmente. Entonces hay como una relación y sé que me siento cómoda, sé que es mi personaje, mi alter ego en el mundo de la ilustración. Sí, los personajes van cambiando, eso sin duda van evolucionando. A mí uno de los casos de artistas que su personaje ha evolucionado más y que más me llama la atención es Alfonso Casas. No sé si has visto Sí, su evolución de, no sé si son 3 o 4 personajes que son el mismo y su evolución a lo largo del tiempo y en función de cómo él se sentía. A mí eso me pareció increíble. De hecho, si no lo habéis visto, recomiendo que vayáis ya a su Instagram y busquéis esa ilustración donde explica el proceso de cambio de sus personajes, es porque brutal. O sea, es es brutal. increíble. Sí. ¿Me toca a Sí, mí? sí. Vale. ¿Qué programas de edición has utilizado? A ver, yo por tema de clase toco bastante lo que es Adobe. En cuanto a ilustraciones, gasto sobre todo Procreate y Photoshop. Yo igual. Creo Eh, que es lo básico. a Quiero veces, probar el Clip Studio, sí, me han hablado muy bien del Clip Studio. pero aún no me he tirado a la piscina. Sí, nada, yo es que estoy muy cómoda con Procreate. Cumple todo lo que necesito. No sé más Sí, adelante si a lo mejor no, pero hasta el momento sí. También Photoshop y a veces Illustrator si tengo que hacer vectores o bueno, algo así, pero ya son herramientas que toco muchísimo menos. De hecho, controlo lo justo y necesario. Illustrator para vectores y demás, sí. Pero como base, Photoshop y Procreate. Sobre todo Procreate. Sí, sí, sí. Es la base. Luego nos piden consejos para principiantes. Consejos para principiantes. Pues yo el primer consejo que damos siempre, yo creo cualquier persona que empieza o se dedica a la ilustración es practica. Practica mucho todo el rato. Dibuja tu día, dibuja tus sentimientos, dibújate a ti mismo, dibuja todo. O sea, todo, pero que te sientas cómodo, yo creo. O sea, hay que dibujar lo que uno quiere dibujar, tampoco dibujar por dibujar, no. Pero si, pues hay gente que le encanta dibujar desconocidos en los bares o en la calle, otros disfrutan dibujando paisajes, otros hacen diarios ilustrados, da igual, la cosa es practicar, así que yo creo que practicar. Sí, también, por ejemplo, hay muchos artistas que los speed paints, los conocidos speed paints de todo el proceso ilustrativo, los narran y Mm. explican cosas de por qué han hecho esto, qué han fallado y cómo lo han corregido. Eso nutre mucho, pero muchísimo. Entonces, culturizaros en ese sentido. Igual que tenéis que Sí, practicar, consumir, sí, sí, consumir sí. arte, investigar. No os quedéis en el arte actual, investigar el arte antiguo, Mm. porque siempre puede venir algo de este tipo de característica o este tal. Sí, sí, o Y, sea, todo en general, desde el y si os principio. gusta experimentar, tocar técnicas. No os quedéis en una, tocar técnicas. Sí, yo creo que son los dos grandes consejos, practica y nútrete, Sí, y no tengas miedo. tal cual. La siguiente pregunta es, ¿cómo sacas tiempo para todo? Hay veces que sin dormir en exámenes. Vale, ahora en serio, quitando la broma. No, pero es cierto, es A cierto. ver, es cierto, pero en reglas generales, no. O sea, solo en épocas puntuales. Mm, Véase enero, octubre y junio. claro.
Pero organización, mucha organización. Por ejemplo, mm, no sé dónde está. Ah, aquí. Aquí yo tengo que me imprimo los calendarios tuyos del Patreon y los tengo a la vista siempre y apuntándome todo lo que tengo que hacer. Y luego yo soy Mr. Listitas. Sí, Y ir yo igual. apuntando todo lo que tengo que hacer porque si no llega el día y es como, tenía que hacer esto y no lo he hecho. Y es Sí, cuando pasa lo de, pues me tengo que quedar hasta las 5 de la mañana para hacer un trabajo y tengo que bueno, entregarlo. a mí esto me pasa igual, aunque me organice a veces. A ver, Intento que no, pero a mí me pasa y me está pasando este mes, pero no pasa nada. Café en vena. es que época de exámenes es muy complicada. Pero Es bueno, imposible. eso es organizarse bien. También es cierto que la vida social se reduce bastante. Al menos en mi caso, Sí, sí. intento que no, intento que cuando alguien me dice, oye, quedamos tal, intento quedar, pero muchas veces también no puedo quedar. O sea, eso es así. Se reduce el tiempo de ocio, el tiempo de socializar, porque hay que sacar proyectos y cosas para adelante. Completamente de acuerdo. Luego nos preguntan que contemos un día normal de trabajo. Por ejemplo, tú Ujú, que ya estás trabajando y todo esto. ujú. Pues a ver, en mi caso, últimamente ya llevo 15 días. Lo primero que hago es madrugar, porque antes me quedaba hasta muy tarde y me levantaba tarde y entré en un ciclo insano, ¿no? Entonces, ahora lo que estoy haciendo es madrugar y salgo a hacer deporte hasta las 10:30 o así, ¿no? Y después ya empiezo a trabajar. Por ejemplo, hoy grabamos por la mañana, es por la mañana en este momento. Suelo hacer directos de 11 a 2 o así. Y cuando no, pues tengo clases online. Más o menos después de hacer ejercicio, vengo y hago algo en el ordenador, ya sea una llamada, Twitch, lo que sea, ¿no? Y después toda la tarde, a partir de las 4:30, 5 hasta las 10 u 11 trabajar. O sea, últimamente me estoy organizando así. Y después ya intento desconectar, ver una serie, dormir, leer. O sea, es un poco así, un poco caos. Pero yo ahora me siento mejor, como con todo más organizado, porque antes sí que era un caos de verdad. Doy fe de ello. Yo, por ejemplo, soy muy nocturna. En épocas normales intenté ciclarlo más, que no fuera tan extremista. En exámenes me es imposible porque me cunde mucho más de noche. Pero en horario normal, digamos, eh, me despierto a las 8. De 8 a 9 es como mi momento relax y prepararme porque yo me despierto y no soy persona, lo admito, me cuesta muchísimo. Y de 9 a 10:30 preparo cosas de proyectos tipo Pluffy, tipo dibujados o cosas. Y de 10:30 hasta la hora de comer o irme a clase, vaya, estoy haciendo trabajos de clase. Luego tengo clase y luego por la noche, pues desde las 10 hasta la 1 estoy haciendo trabajos. Sí, sí. Bueno, yo eso también a veces digo, termino a las 10, pero no, a veces termino a las 12. Claro, porque realmente sabes cuándo empiezas, pero no cuándo terminas en esto, ¿no? Pero bueno, un poco No. cuando ya necesitas parar, a Sí, y veces, está lo típico de tener a tu pareja al lado y decir, ¿no habías dicho que acababas a las 10? Y yo, sí, sí. tal cual. Y la siguiente pregunta es, ¿y cuándo un libro? A ver, creo que esta pregunta irá más por ti, que vas más crecida, ¿eh? Bueno, nunca se sabe. Nosotros aún tardaremos. Sí que es cierto que para el cumple de Pluffy van a venir sorpresas, pero eso aún tardaremos.
Bueno, pero para el cumple de Plafi ya no queda tanto. ¿No? O sea, queda un mes y poco. Sí, sí, sí. Y yo pues no lo sé, depende de si este año se acaba el mundo o no, si hay un confinamiento o no, depende. Yo ya no digo nada. Nos preguntan qué carrera hemos estudiado y dónde. Pues en mi caso yo estudié Bellas Artes en la Universidad de Vigo en Pontevedra. Y estoy estudiando diseño gráfico en la EAS de Valencia. Y ya está, esta fue rapidísimo. Esto sí, esto ha sido. La siguiente pregunta es, recomendaciones de carreras, FP, estudios superiores del ámbito artístico. Yo creo que es averiguártelo bien todo, porque por ejemplo, no es lo mismo Bellas Artes de Valencia que Bellas Artes de Madrid que Bellas Mm, Artes en La Coruña. No es lo mismo el grado de la EAS, donde estoy yo, aquí que en Castellón, porque he mm, hablado con compañeros de Castellón y siendo la misma comunidad ya varía, porque dan sí. asignaturas diferentes, profesoras diferentes, se focalizan en otras cosas. Entonces, mi consejo es, si quieres dedicarte a algo artístico, investiga todas tus opciones bien, ponlas encima de la mesa y di, ¿qué me compensa? Sí, exacto. Y si puedes hablar con gente que ha Sí, estudiado en esos sitios mejor, porque a lo mejor ves el temario, y te te, llama, pero te sí, flipa y luego se da muy mal o no lo dan como, no tratan el temario, si tratan otras cosas. Entonces, si podéis preguntar a gente, mejor. Si no conocéis a nadie, por Instagram podéis encontrar. A mí una vez estaba en la carrera y una chica, que ahora nos seguimos en Instagram, me encontró, bueno, mucho antes de que yo empezara a subir cosas a Instagram ni nada, me encontró para preguntarme cómo era la carrera de Bellas Artes donde yo estaba estudiando, porque tenía dudas tal, y yo le ayudé encantadísima, le dije mi opinión, lo que había, lo que no había. Al final no estudió esa carrera, escogió otra, pero yo le ayudé encantadísima. O sea que a través de Instagram, Facebook, también podéis encontrar alumnos que os ayuden. Y lo más normal es que os ayuden de verdad. sí. Y luego, ¿cómo sabes si estás hecha para ser una ilustradora? Yo creo que todo el mundo está hecho para ser ilustradora. O sea, no hay algo, ¿no? Que pueda ser un tú sí, tú no. Yo creo que gente que nazca con talento innato, hay poca. O sea, casi todos estamos en esto por trabajar mucho y por experimentar y por currarlo, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo puede. Luego, algunos atributos que hacen falta, pues mucha capacidad de trabajo y mucha capacidad de esfuerzo y mucha capacidad de sacrificio de ciertos aspectos, ¿no? Pero es más eso, tu forma de ser, el carácter y tal, que a lo mejor no, algo relacionado con tu capacidad para dibujar. Eso es práctica. Así que Completamente. mm, O sea, cualquier cosa a la que te quieras dedicar, en ámbito artístico, lo que sea, es de práctica. No tenemos un don con el que nacemos, que claro, somos los señalados. exacto. Simplemente es ponerle esfuerzo, ganas y hacer ciertos sacrificios. De hecho, hay gente que parece que tiene un don innato, pero a lo mejor no tiene la capacidad de gestionar todo lo que implica ser ilustrador. Entonces, le cuesta a lo mejor mucho más, ¿no? Así que yo creo que es un poco practicar la parte artística y saber gestionar la parte más profesional, por así decirlo, de pues todo lo que implica la profesión. Pero bueno, vamos, que yo creo que todo el mundo puede serlo trabajando estas cosas, creo. Completamente. La siguiente pregunta es, ¿qué proyectos profesionales prefieres hacer? A ver, con proyectos profesionales, yo actualmente he empezado poco. En plan, he tocado esto, la fe, el podcast
y un par de encargos que me han hecho. Entonces no puedo distinguirlos porque cada cosa me ha aportado algo. Entonces yo creo que cada proyecto tiene su parte buena y su parte mala, obviamente. Entonces, actualmente tengo la suerte de que todos los proyectos que llevo a cabo me gustan. Porque encima hay un proyecto futuro con Héctor, que va en paralelo a Plafi, pero que ya se anunciará más adelante. Qué guay, qué ganas. Pues en mi caso, a ver, a mí me gusta, me pasa un poco como a ti, casi todo lo que he hecho me ha gustado. Es cierto que me gusta más proyectos editoriales, lo disfruto más. No sé por qué, supongo que porque es un trabajo más lento, tienes más tiempo para hacerlo, también es mucho más personal, ¿no? Entonces, tanto cuentos, cómics, libros en general, me gusta más. Pero me gustan todos. Yo disfruto mucho haciendo ilustraciones para otros Instagrams, disfruto mucho de mi proyecto Arakaeli, del podcast un montón también. Además, era algo que siempre había querido hacer. O sea, disfruto de todo. Pero supongo que por el ritmo de trabajo y tal, los proyectos editoriales me llaman muchísimo. Pues sí, la siguiente es cómo ponemos precio a un trabajo, la gran incógnita del mundo. Además hay mucho tabú en esto y voy a decir antes de responder que yo creo que debería dejar de ser un tabú. De hecho, yo creo que si los ilustradores o artistas en general compartiéramos más cuánto cobramos por los trabajos, también dejaría la gente de pedir trabajos gratis, porque Sí. entendería que se cobra por eso. Y también ayudaríamos a otros ilustradores y habría como unos precios estándar y es que hay mucho ocultismo en este tema. A mí Sí. poner precios me cuesta mucho por esto, porque nunca sabes si te estás pasando, si no, si el compañero pide más o menos, es muy difícil. Yo intento poner un precio que compense mis horas trabajadas. Y después no es lo mismo hacerle un encargo a la tienda de la esquina que a una superempresa, ¿no? A las empresas grandes se les cobra más, a las pequeñas menos, siempre cubriendo horas y después en función del alcance que va a tener esa imagen, porque no es lo mismo que una imagen la vayan a ver 3 personas en un catálogo que se reparte gratis en un supermercado local que una ilustración que vaya a salir en una revista mundial, por ejemplo. No hay revistas mundiales, creo, pero bueno, nos entendemos. Y es un poco eso, yo principalmente que cubra mis horas de trabajo. Yo actualmente es como... Es que es un compendio entre lo que me cuesta fabricarlo, tanto de tiempo en horas, como de material, como de si es un producto, imprimirlo, crearlo, con la competencia para que esté equilibrado. Y eso es un poco esa cuerda floja de dónde me pongo. Creo que esto sería bastante interesante en un futuro investigar y hacer un podcast informativo sobre todo esto. Hablar incluso si podemos con gente de marketing y que pueda ayudarnos porque es un tema muy tabú que se tiene que ir rompiendo ya. Sí, 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 totalmente. La siguiente pregunta es, si pudieras volver hacia atrás, ¿seguirías escogiendo ser ilustradora? Sí, completamente. O sea, sí. Yo en mi caso también. O sea, siempre fue algo que me gustó muchísimo, siempre estuvo muy presente. Es cierto que le di muchas vueltas porque no sabía si quería ser fotógrafa, tal, pero al final la cabra tira al monte, como se suele decir, y creo que sí, inevitablemente. La siguiente pregunta es cómo adquirir habilidades sociales para promover y anunciar tu arte. Uf. A ver, a mí es muy difícil. Me preguntan de vez en cuando cómo, o sea, cuando
publico algún trabajo en Instagram, como por ejemplo lo del hospital, ¿no? Me llegaron muchas preguntas de cómo había conseguido eso. Yo soy una persona bastante introvertida y nunca jamás le he hablado a nadie. O sea, es decir, todas las personas, amigas que he hecho a través de Instagram, como C, todo el mundo es porque me han hablado primero. Yo nunca he hablado a nadie. Alguna vez he preguntado a alguna ilustradora que no conocía mucho algo y, y no me han ayudado mucho. O sea, no sé, las pocas veces que me he atrevido yo a hablar no ha ido bien, no sé si por culpa mía. Así que, de verdad, yo todos los trabajos que he tenido, todo lo que he conseguido en Instagram, ha sido porque me han hablado a mí. Así que no puedo ayudar mucho en cuanto a ese tema. Yo lo que diría es, el no ya lo tienes, besa por el sí y no tengas miedo. O sea, yo cuando le hablé a Ara tenía miedo, porque tenía miedo y me ha salido bien. Yo es que soy majísima. Yo entiendo lo que es eso, porque yo, eso, las pocas veces que he hablado, yo estaba súper nerviosa, esperando la respuesta, o incluso de no voy a abrir Instagram porque no quiero saber qué va a pasar. Y os diré, yo las veces que he hablado a otras personas del ámbito de la ilustración, de otros ámbitos no, ¿eh? No me ha ido muy bien. Yo simplemente, pero quiero decir, no os desaniméis por eso. Si le preguntáis, si dais con alguien que pues igual tiene un mal día y no os contesta, por ejemplo, no os desaniméis, probad con otra persona. Y luego también es el perder un poco de vergüenza en stories, promocionarte, hacer Mm, publicidad, estar activo, siempre estar activo, aunque sea para subir una tontería, estar activo. sí. Y eso es lo que gusta. A la gente le gusta que estés activo. Y si no te importa mostrarte, muéstrate porque a la gente le gusta ver quién hay detrás, porque Mm. empatiza más, cambia mucho. Sí, bueno, yo creo que hay que tener un límite. Es un tema muy interesante Sí, también para otro programa, porque, claro, llega un punto que tienes que tomar como una decisión, ¿no? Si quieres compartir tu vida casi como un influencer o compartir tu trabajo con vistas a promocionar y vender, o pues prefieres ser más reservado y es publicar una poco, cuerda ¿no? floja. Sí, y es tomar decisiones que cuesta mucho, porque no sabes si estás tomando el camino correcto, pero bueno, o sea, es un tema muy interesante para otro programa. Apuntado. Y Eh, vamos acabando casi prácticamente. Nos queda sí, nada. nos quedan ya nada, tres preguntitas, que es, ¿qué haces cuando se te acaban las ideas? Nutrirme. O sea, empiezo a consumir imágenes, Pinterest, Instagram, cortos de animación, me nutro. Y si estoy bloqueada, me nutro, me despejo 5 minutos yendo a caminar y después vuelvo y me siento a Mm, trabajar. lo mismo es que ahí no tengo nada que aportar porque tal cual. Luego, hay otra pregunta que es, ¿veis alguna futura colaboración juntas, nosotras dos, fuera de Dibrujadas? Yo sí, o sea, no tenemos pensado nada, creo ahora mismo. Actualmente no hay nada pensado, pero no se Pero descarta. yo en el futuro, sí, sí, sin duda, seguro. Siendo como somos. Y ya por último, ¿os gustaría expandir Dibrujadas? A ver, yo creo que si todo funciona bien, sí. Porque es un proyecto que a las dos nos gusta y que, con las que nos sentimos cómodas. Entonces creo que sí, pero sin forzarlo. O sea, Sí, que vaya surgiendo, que claro, realmente se expanda por sí mismo. claro. Es que realmente llevamos muy poco, llevamos 5 programas, creo. Creo que esto es el sexto. Que nosotras es Pero como que hace mucho que empezamos, o sea, yo lo siento así, pero realmente no, llevamos muy poco. 3 invitadas, 6 programas. Pero sí, o sea, yo creo que irá creciendo poco a poco y oye, hasta donde nos lleve. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que nos conozcáis ahora un poquito más.
y estar atentos a este 2021 en Dibrujadas porque se vienen cosas. Sí. Así que nada, un besito a todos y muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Hasta luego, feliz año. Chao.